Bueno, es el trabajo que se ha desarrollado en la Asamblea Legislativa en esta jornada. Hay mucho que decir, por supuesto, y escuchar también a ver qué es lo que tienen que decir desde el gobierno a propósito de esta determinación que han asumido los parlamentarios del Movimiento al Socialismo de ir por el camino del juicio de responsabilidades en contra de Yanine Áñez y el Gabinete de Ministros que firmó el decreto, ese decreto que el año pasado se firmó autorizando la intervención de las Fuerzas Armadas. Recordemos que el año pasado hubo una solicitud expresa de la policía para que las Fuerzas Armadas también pudieran actuar y salir a las calles una vez que la policía se vio rebasada. El primer documento que se presentó de la policía fue en la Plaza Murillo del comandante departamental de la policía acá en La Paz y posteriormente a las horas, al día siguiente, estuvo el comandante general de la policía en reunión con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en ese entonces Calimán, pidiendo que las Fuerzas Armadas pudieran salir a las calles porque existía una situación de convulsión, de confrontación y la policía se había visto rebasada. Estamos en contacto con el viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoja, a quien le agradezco mucho por estos minutos. ¿Cómo recibe el gobierno esta determinación del MAS en la Asamblea Legislativa de ir por un juicio de responsabilidades en contra de la Presidente y del equipo de ministros que la acompañó desde el inicio, unos que ya no están y otros que continúan todavía en el gabinete? Viceministro, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está, estimado Jorge? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Sabe? No escuché bien la primera pregunta, perdón, si me puedes repetir porque recién me acabo de enlazar, por favor. Con todo gusto. ¿Cómo recibe el gobierno esta determinación de los parlamentarios del MAS de ir por un juicio de responsabilidades en contra de la Presidente y en contra de los colaboradores de la Presidenta? Unos que ya no están y otros que continúan. Bueno, yo considero personalmente, Jorge, que es un juicio político lo que ellos están haciendo, ¿no? Sin embargo, cabe recalcar lo siguiente: si bien esta asamblea lo que está haciendo es está recomendando un juicio de responsabilidades. La ley 044, estimado Jorge, establece que la denuncia debe ser presentada ante la Fiscalía General del Estado como una acusación propositiva, ¿no?, por cualquier ciudadano o cualquier autoridad. En este caso, aún la Asamblea no ha propuesto una denuncia, es decir, aún solamente ellos están recomendando. Por otra parte, tengo entendido que el diputado Amílcar Barral ha presentado un informe por minoría, ¿no? Y nosotros podemos ver claramente que este informe del Movimiento al Socialismo pues es totalmente político, sesgado. Han hecho entrevistas solamente a partidarios del Movimiento al Socialismo, no así a todas las víctimas que han podido ver en Montero, por ejemplo, y en otros lugares aquí en la ciudad de La Paz. Tantos hechos que se han vulnerado derechos, por ejemplo, se han quemado bienes del Estado, se han quemado casas también. Ahí tenemos Waldo Albarracín, Casimira Lema, etcétera, otros periodistas. Es decir, han habido muchas cosas, ¿no? Y eso no toma en cuenta ese informe, por lo tanto es un juicio político, ¿no? Sin embargo, obviamente nosotros vamos a esperar la notificación, qué sé yo, vamos a también nosotros a defendernos en derecho, estimado Jorge, ¿no? Tomando en cuenta, como le decía, que la ley 044 menciona que primeramente debe haber una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, y lo que este informe está haciendo solamente es remitir nada más una recomendación para que se inicie un juicio de responsabilidades. No hay que olvidar que una vez que la Fiscalía General tiene una denuncia, lo que tiene que hacer la Fiscalía General es un proceso de análisis, posteriormente lo remite al Tribunal Supremo de Justicia, y el Tribunal de Justicia tiene que remitirlo a la Asamblea para la autorización. O sea, todos estos pasos todavía no existen, Jorge. Entonces, obviamente esta asamblea nueva, que ya va a ser posesionada, ya le van a entregar sus credenciales, va a ser la competente para ver el juicio de responsabilidades y autorizar, sobre todo, es la palabra, autorizar el juicio de responsabilidades con 2/3. Por lo tanto, la asamblea actual, que ya está saliente, solamente está recomendando algo en el marco de sus atribuciones. Ahora, viceministro, el gobierno de Yanine Áñez, ustedes como todavía autoridades han sido desde varios de los niveles, el Ministerio de Justicia, el viceministro de Justicia, el ministro de Gobierno, usted también en su momento, han sido duros críticos del trabajo de la Fiscalía General y especialmente del fiscal Lanchipa. ¿Cómo cree usted que Lanchipa va a administrar
el proceso o la sugerencia que salga desde esta comisión investigadora que va a dejar ya aprobado el informe para que se inicie el juicio de responsabilidades contra Yanine Áñez. Permanentemente ustedes han cuestionado el trabajo de Lanchipa. Hemos cuestionado y lo vamos a seguir cuestionando, ¿no? Toda vez que el señor Lanchipa pues ha sido elegido y seleccionado por la Asamblea Legislativa, los 2/3 del movimiento socialismo, ¿no? Y cualquier decisión que vayan a tomar no nos va a sorprender, ¿no? Sin embargo, nosotros también con los abogados y todo eso vamos a obviamente guardar la defensa correspondiente, vamos a también tomar las acciones legales, ¿no? Se supone que estamos viviendo en un Estado de Derecho, por lo tanto tiene que respetarse la Constitución y la ley, así que también se va a asumir defensa desde cualquier punto de vista. ¿Qué es lo que no sé si usted ha tenido la posibilidad de conversar con la Presidenta, qué es lo que la Presidenta ha mencionado a propósito de esto que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa y de esta petición de los parlamentarios del MAS de ir por el juicio? Bueno, para ser sincero, estimado Jorge, el día de hoy hemos tenido un gabinete, ya no se ha conversado nada de estos temas, se ha tocado el tema de un decreto supremo de transmisión y transición, pero no se tocó el tema. Sin embargo, solamente le puedo yo recalcar, estimado Jorge, que la comisión del MAS de investigación ha remitido un cuestionario a la Presidenta, un cuestionario de 51 preguntas, y la Presidenta ha remitido información contundente, con mucha prueba objetiva, se ha remitido en su debido momento y habría un informe general de la Presidenta y también habría un informe por minoría presentado por el diputado Amílcar Barral. Entonces hay pruebas suficientes también para que la Fiscalía o cualquier otra autoridad pueda pues empezar a analizar ambas posiciones, la posición del MAS y la posición de lo que realmente ha pasado en Bolivia. Muy bien, estamos conversando con el viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca. Dos hechos se han registrado el día de hoy, de la solicitud de un juicio de responsabilidades de los parlamentarios del MAS que anuncian un juicio de responsabilidades en contra de Yanine Áñez, sus ministros, su equipo de colaboradores. Y el segundo elemento es esta decisión de la justicia de dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión porque no hubo la adecuada garantía de la justicia para que se pueda llevar adelante la defensa en contra de Evo Morales. ¿Cómo recibe el gobierno este tema? Bueno, señor Jorge, lamentamos de sobremanera estos hechos, no hemos igual tomado conocimiento nosotros en el día, y bueno, pues el pueblo boliviano y los organismos internacionales tienen que estar atentos a todo esto. El tema del fraude no es un cuento, el tema del fraude se ha visto en 2019, es por esa razón que en este momento Evo Morales no sigue siendo presidente, él está en este momento en la Argentina justamente porque el pueblo boliviano se manifestó. Existe un informe contundente de auditoría de una organización internacional como es la OEA, por lo tanto hay suficiente prueba, ¿no? Y eso no puede ser oculta ante la justicia. La justicia debe actuar, ¿no?, con transparencia, debe actuar con celeridad, ¿no? Y obviamente vamos a estar nosotros observadores de todo este proceso que va a pasar. Lamentamos mucho esto, esperamos que la justicia pueda retomar esto, y bueno, las personas que han hecho la denuncia correspondiente, porque también el Tribunal Supremo Electoral, otro órgano de Estado, se ha constituido como parte denunciante de este tema, así que hay que seguir haciendo el seguimiento de todo esto. Bueno, pero eso es en cuanto a la determinación de Héctor Arce del tema fraude electoral o del caso fraude electoral. En el caso de Evo Morales, la justicia deja sin efecto la orden de aprehensión por el caso audios, donde se lo escucha hablando con Faustino Yujra, eso que fue corroborado, auditado y periciado por la IDIF, ese audio en el que los primeros días de noviembre se escuchaba que había que cerrar las ciudades, no dejar pasar alimentos y todo aquello. Me refiero a eso, viceministro. Mire, igualmente lamentamos ese tema, estimado Jorge, ¿no? Lamentamos ese hecho porque eso ha sido pues una prueba contundente cuando todos los bolivianos hemos escuchado, ¿no?, que el señor Evo Morales estaba propiciando una sedición al pueblo boliviano, estaba propiciando, que se pueda cerrar todos los alimentos a la
las ciudades, ¿no? Y eso es una prueba tremendamente comprobable. Los audios lo han dicho, han habido peritajes, ¿no? Pero nosotros lamentamos todo ese tema. Sin embargo, como le decía Jorge, les repetía, las personas que se denunciaron, las instituciones, etcétera, porque hay muchas instituciones, incluso incluido colegios de abogados que han realizado eso, hay que seguir pendientes de ese tema. Y uno como ciudadano también va a seguir haciendo pues el seguimiento a todo esto, ¿no? Porque no es posible de que porque el hecho de que el movimiento social haya entrado al gobierno pueda quedar todo pues en la indefensión. Así que nosotros vamos a seguir haciendo seguimiento desde donde estemos. No se olvide también que el Parlamento también está compuesto por otra fuerza política que es Comunidad Ciudadana y creemos, y otros diputados senadores también, que van a tener que fiscalizar estos hechos, van a tener que remitir peticiones de informe escrito a los jueces, a los fiscales, para realizar una fiscalización y una investigación también sobre el órgano judicial. Se conoció el día de hoy una solicitud de las 6 federaciones y de algunos grupos campesinos para que Evo Morales pudiera volver a Bolivia, y él decía que el 11 de noviembre podría estar retornando a Bolivia, viceministro. Sí, Jorge, hemos escuchado esto. Sin embargo, personalmente, esto es personal, lo digo personalmente, el señor Evo Morales ha sido un factor de desunión del pueblo boliviano, una representación de convulsión. Yo creo que el movimiento asociacionista debía pensarlo 2 veces, ¿no? Para pensar que el señor Evo Morales vuelva, ¿no? Si tiene que volver el señor Evo Morales, ¿no? Tendría que rendir también esas cuentas en la justicia. Por lo tanto, el hecho de que el movimiento socialismo intente invitar o intente hacer venir, va a ser también que se va a convulsionar el país. Yo solamente podría recomendar que piensen 2 veces ese tema, y si va a volver, tiene que volver a rendir cuentas a la justicia. Al menos personalmente no creo que sea una medida responsable que tomen el movimiento socialismo. Bolivia ha elegido a 2 mandatarios, ha elegido al señor Luis Arce y ha elegido al señor Choquehuanca. Lo peor que pueden hacer ellos es seguir la línea del señor Evo Morales, ¿no? Ellos tienen que estar abocándose a que es gobernar al pueblo boliviano y renovar todo el liderazgo que ellos puedan tener, ¿no? Ya sea ministerios, viceministerios, que surjan nuevos líderes, nuevos actores políticos, pero si siguen presionando con el señor Morales, creo que es una falta de responsabilidad. Al menos eso yo creo, estimado Jorge. Vamos a ver esta nota, por favor, viceministro. Le pedimos que nos acompañe a ver la siguiente nota, la siguiente información a propósito de esta determinación que se toma en la justicia paceña. Se presenta una acción de libertad. El juez dice que se vulneraron los derechos a la defensa de Evo Morales y deja sin efecto la orden de aprehensión. Vamos a ver. El presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Jorge Quino, señaló que al anularse la orden de aprehensión en contra del exmandatario Evo Morales, también se dejó sin efecto su imputación por el caso Audios, en el que se lo escuchó hablar de un cerco al país el pasado año, a raíz de los conflictos postelectorales que hacían mención a un fraude. Se deja sin efecto el mandamiento de aprehensión y ordena que se regularice el proceso. Ahora, ¿hasta qué fojas, hasta qué estado? Desconozco. No, son actos investigativos propiamente, no es proceso. Son actos investigativos, una etapa preliminar que la Fiscalía está llevando adelante. Por su parte, el fiscal departamental señaló que al ser una decisión de un juez, esto es inapelable, por lo que el Ministerio Público debe acatar lo dispuesto. Son acciones constitucionales que se han interpuesto por la defensa de ambos personas que estaban siendo investigadas, entonces son decisiones constitucionales. El presidente del Colegio de Abogados criticó el accionar de la justicia, ya que deja un mal precedente y su sumisión al poder político. Y creo que volver a cometer esos errores de que no exista en Bolivia separación de poderes, independencia de poderes, es un componente negativo para cualquier gobierno. Porque justamente la devolución de los derechos en la Constitución, de los derechos humanos, es ponerle un límite o un freno a las autoridades públicas y sobre todo al Estado. El juzgado primero cautelar, a través de una acción de libertad, dejó sin efecto no solo la orden de aprehensión del expresidente Evo Morales, sino también del exministro de Justicia, Héctor Arce. Bueno, no solamente es el mandamiento de aprehensión, sino también que queda sin efecto la imputación y tendrá que volver esto hasta el vicio más antiguo que identifica la justicia. Existieron especialmente en el tema del derecho a la defensa.
¿Quién tiene que salir a pronunciarse? ¿Es la Fiscalía de la Paz, la Fiscalía General, o cómo es que tiene que reorganizarse este caso? Todavía son gobierno, y quienes estuvieron en la querella del caso terrorismo y sedición fueron precisamente los del gobierno, viceministro. Así es. El Ministerio de Justicia, a través de su viceministerio de Justicia y Transparencia Institucional, en estos días, ya que nos queda, van a impugnar este tema, van a ir a los juzgados, obviamente, a hacer seguimiento a este tema, porque antes de irnos tiene que de una forma hacer ese seguimiento pues exhaustivo a este tema. Lamentamos mucho este accionar, estimado Jorge. Mire, en estos meses que estaba la presidenta Yanine Áñez, yo puedo decir que había independencia y separación de poderes, porque el órgano ejecutivo no tenía injerencia en el órgano judicial, ni tenía injerencia en la fiscalía. Es más, el órgano ejecutivo no tiene que tener injerencia, porque se supone que existe una independencia, separación de poder establecida en el artículo 12 de la Constitución, y eso es lo que se demanda hoy. Realmente estamos viendo ahora pues pagar esos favores, ¿no? Ya que el movimiento socialismo está nuevamente en el gobierno. Es realmente lamentable cómo está actuando la justicia. Esperamos también que los nuevos parlamentarios, los opositores, no tanto Comunidad Ciudadana como creemos, puedan interponer todos los recursos, puedan interponer todos los instrumentos de fiscalización para que puedan ellos investigar y puedan hacer un control genuino a la justicia y a la fiscalía. Eso es lo que también nosotros vamos a demandar desde donde estemos, estimado Jorge. Muy bien, finalizo la entrevista consultándole a propósito del decreto que se ha aprobado en el gabinete sobre la transición, sobre lo que van a ser los actos protocolares oficiales el 8 de octubre, pero lo más importante, los días previos en cuanto a conformaciones de trabajo, comisiones de trabajo, para que se pueda producir el informe, el intercambio de informes, la entrega y la recepción de informes de lo que se ha trabajado en estos meses. Así es, estimado Jorge. Bueno, me invitaron para ese tema, comenté otros temas, pero yo vine para ese tema del decreto supremo. Le cuento que hoy se aprobó el decreto supremo 4381, estimado Jorge, en gabinete, y bueno, pues hay dos escenarios, y quisiera eso explicar, estimado Jorge. Tenemos por un lado el escenario de la transmisión de mando, y por otro lado el tema de la transición de mando. En la transmisión de mando se ha establecido una comisión a la cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el cual ellos se van a encargar de los actos protocolares, ¿no? Incluso las invitaciones que se deben realizar y todo el tema solemne y protocolar para la transmisión de mando y para la postura de la banda presidencial. Sin embargo, tenemos otro tema que es la transición de mandato. Acá ya cada ministerio ya se le ha dado el lineamiento para que pueda entregar documentación sistematizada, ordenada a una comisión que va a acreditar el gobierno electo del señor Arce. Justamente quiero informar que el día de hoy el ministro de la Presidencia ha cursado una invitación, ¿no?, al señor Luis Arce y también al señor Choquehuanca, para que el día jueves a las 7 de la mañana puedan tener una primera reunión oficial de coordinación, para que ellos puedan acreditar a 5 personas, eso menciona el decreto supremo, quienes van a estar recepcionando pues toda la información de los 17 ministerios, de los viceministerios, también de entidades públicas descentralizadas, etcétera, mediante un cronograma. Entonces el día jueves es la reunión que va a tener el ministro de la Presidencia juntamente a el señor Luis Arce y el señor Choquehuanca. Muy bien, ¿existía alguna queja de parte de la presidenta del Senado respecto a que la Cancillería no había enviado algunas de las invitaciones que se tenían previstas, entre ellas, por supuesto, una invitación para que el expresidente Evo Morales pueda asistir el 8 de noviembre al acto que se va a desarrollar en el país? ¿Qué sabe sobre aquello? Mire, lo que la Cancillería nos informó el día de hoy es que ellos están haciendo los actos preparativos. Estaban también ellos a la espera de este decreto supremo. Nosotros teníamos que ya emitir este decreto supremo una semana antes, pero justamente porque el Tribunal Supremo Electoral un poco estaba tardando en dar los resultados oficiales, y el viernes los dio, es decir, este viernes ya dio los resultados oficiales, es cuando ya se emite este decreto. Es decir, este decreto supremo ya habilita al
Ministerio de Relaciones Exteriores a que ya puedan de inmediato realizar todos los actos logísticos, ¿no?, para esta transmisión de mando. Así que ellos ya están trabajando, desde esta tarde ya han empezado a trabajar, seguramente ya van a cursar la invitación, van a tener que también coordinar con otros ministerios, van a tener que coordinar también con la Asamblea, así que, estimado Jorge, ya están ellos en campaña para hacer realidad la transmisión de mando el 8 de noviembre. Ahora, a propósito de este decreto de transición y transmisión de mando que se ha aprobado, ¿van a existir reuniones entre equipos que me imagino el próximo gobierno ya los debe tener definidos y equipos del gobierno actual, como para que exista un intercambio de información? ¿Se ha previsto algún tipo de reunión entre la presidenta Yanine Áñez y Luis Arce unos días antes, unas horas antes de que se produzca la transmisión de mando? Seguramente el día jueves, estimado Jorge, se va a ver ese tema. Como le dije, el día de hoy ya hemos cursado una invitación formal a los señores presidente y vicepresidente electo, ¿no?, para una reunión del día jueves, realizar un cronograma ya, ¿no?, un cronograma de actividades y de coordinación para ya remitir la información. Seguramente en esas reuniones el ministro de la Presidencia también tocará ese tema, se abordarán otros temas a lo mejor. Yo creo que el ministro de la Presidencia dará también ya unas conclusiones posterior a la finalización de esta reunión, estimado Jorge. Viceministro, seguramente se ha tenido la oportunidad hoy de conversar en gabinete ministerial a propósito de las tareas, ya faltan muy pocos días para el 8 de noviembre, las tareas de cierre de gestión que se ha recomendado desde la presidencia, desde los ministerios que son los encargados, por supuesto, de ir haciendo el seguimiento administrativo, técnico-administrativo de todo el funcionamiento del aparato. Así es, hace 3 semanas atrás hemos tenido un gabinete ampliado en el cual se han reunido ministros y viceministros para ver lineamientos de cierre de gestión. Ya se han instruido a realizar informes. El Ministerio de Presidencia, por ejemplo, ya está un 90% en todos los informes que estamos ya realizando, y bueno, pues ya estamos también prestos que ya la otra semana ya tendríamos ya el cronograma para entregar antes de la transmisión de mando. Estaríamos entregando ya la información a todos, a la delegación, a la comisión de 5 personas que el decreto supremo establece para la entrega de la información ordenada y sistemática, querido Jorge. Muy bien, viceministro, muchísimas gracias, un gusto haber conversado con usted. Eso es lo de bueno de poder conversar sobre varios temas, porque en una jornada como la de hoy se han ido presentando varios temas, desde lo que ocurre en la Asamblea Legislativa, por supuesto pasando por las determinaciones en la justicia relacionadas con el caso de Evo Morales, hasta el tema de las determinaciones que se están tomando ya para la entrega del gobierno a la próxima administración que llegará hasta Palacio de Gobierno. Le agradezco mucho, muy amable. Gracias, Jorge, hasta luego, un saludo.